Vamos a adentrarnos en una de las pruebas de carácter más increíbles de toda la historia humana. Viajamos en el tiempo al año 399 a.C., justo al momento en el que el pensador más famoso de Atenas se encuentra en la prueba de fuego definitiva. Y no, esto no es un concepto abstracto de filosofía, es un hombre real, de carne y hueso enfrentando su propio final. El crisol de Sócrates nos demuestra que la filosofía no era solo un tema de conversación de sobremesa, sino algo que se vivía, y, en este caso, algo por lo que se moría. Y esto nos lleva a la pregunta fundamental de esta exploración. ¿Cómo se enfrenta a la muerte segura? O mejor dicho, ¿cómo lo hace un filósofo? Porque, seamos sinceros, ante una ejecución inminente, el instinto más básico y animal es el pánico, o al menos la súplica. Sin embargo, los registros nos muestran a alguien que miró a la muerte a los ojos sin siquiera parpadear. Vamos a desglosar exactamente cómo y por qué fue capaz de hacer esto, analizando eventos muy específicos de su vida y esa convicción mística tan particular que guiaba cada uno de sus pasos. Sección 1. Un juicio histórico. Nuestra ventana principal a este evento monumental es la Apología de Platón. Imaginemos la escena por un segundo. No estamos hablando de un tribunal pequeño y tranquilo a puerta cerrada. Para nada. Sócrates está de pie ante un jurado inmenso y sumamente ruidoso de 500 sundicastas, o jueces atenienses. El ambiente está cargadísimo. Las acusaciones son nefastas. Se le acusa de impiedad, de no creer en los dioses del Estado y de corromper a la juventud de Atenas. Básicamente está luchando por su vida frente a una multitud que le gritaba y expresaba su desaprobación constantemente. Y sin embargo, en medio de todo este caos absoluto, la postura que adopta es legendaria precisamente por su tranquilidad. Sección 2. Enfrentando a los tiranos. Para entender esa calma en el juicio, tenemos que retroceder unos años, al 404 a.C. En ese momento, Atenas estaba bajo el control de una brutal oligarquía conocida como los 30 tiranos. Bueno, resulta que estos gobernantes llamaron a Sócrates junto con otros 4 hombres y les ordenaron ir a Salamina para arrestar a un tal León y llevarlo a su ejecución. Desobedecer esta orden era, casi con total seguridad, una sentencia de muerte automática. Los otros 4 hombres fueron por León. Pero Sócrates, en un contraste que es simplemente radical, ignoró la orden por completo. Dio media vuelta y se fue tranquilamente a su casa. Así de simple, ignoró a los gobernantes más despiadados de la ciudad. Su brújula moral era absolutamente inquebrantable. Como él mismo afirmó, demostró, no solo de palabra, sino de obra, que la muerte le importaba un bledo. Prefería 1000 veces arriesgar el pellejo bajo el régimen de los 30 tiranos antes que convertirse en cómplice de un acto injusto. Al ver este precedente histórico, las cosas empiezan a tener sentido, ¿verdad? Empezamos a entender por qué las amenazas en su propio juicio, años más tarde, no lograron intimidarlo. Su principal preocupación en la vida era simplemente no hacer nada impío. Sección 3. El rechazo a implorar piedad. Ahora volvamos al juicio. En los tribunales atenienses de la época era una práctica estándar, casi un requisito, apelar a las emociones del jurado. Ya saben, llorar, suplicar, traer a la familia. Sócrates tenía una esposa, un hijo adolescente y 2 niños muy pequeños, pero tomó la firme y sumamente polémica decisión de dejarlos en casa. Se negó en rotundo a usarlos como utilería teatral para generar lástima y rasguñar una absolución. Fue una ruptura total, casi un insulto a las normas judiciales de la Atenas de aquel entonces. Y ojo, no es que fuera de hielo. Él mismo reconoce su propia humanidad en el discurso. Usando una frase de Homero, le dice al jurado que él también es una criatura de carne y hueso, y no de madera o piedra. Siente profundamente esos lazos familiares, pero se niega a implorar. ¿Por qué? Porque está totalmente convencido de que la justicia debe basarse en la razón y en los hechos reales del caso, no en la manipulación emocional. Si lo van a absolver, tiene que ser porque la ley y la verdad lo exigen, no porque a alguien le dé lástima ver a sus hijos pequeños huérfanos. Sección 4. El silencio de la voz interior. Para entender verdaderamente cómo funcionaba la mente de Sócrates, hay que comprender este concepto clave, el daimonion. Las fuentes históricas nos describen esto no como una simple corazonada, sino como una conexión directa con una inteligencia superior. Era una voz interior, una señal divina que lo acompañaba desde la infancia. Pero tenía una característica fascinante. Nunca, jamás, le decía qué hacer, solo intervenía para detenerlo. Actuaba como un freno de emergencia absoluto. Si Sócrates estaba a punto de tomar una mala decisión o cometer un error, esta voz se manifestaba y le decía no. Y aquí llegamos a lo que es, francamente, el mayor misterio de sus últimas horas.
A lo largo de todo este agotador proceso legal, desde que salió de su casa por la mañana, durante todo su desafiante discurso donde se negó a pedir perdón, e incluso cuando los jueces finalmente votaron para condenarlo a muerte, la voz no dijo absolutamente nada. Este oráculo preventivo que siempre había sido tan activo en su vida, guardó un silencio sepulcral frente a su inminente ejecución. Sección 5. El encuentro con los héroes. La revelación a la que llega Sócrates aquí es brillante. En lugar de sentir pánico y pensar, los dioses me han abandonado, concluye exactamente lo opuesto. Razona lo siguiente. Si mi daimonion solo me detiene cuando voy hacia algo malo, el hecho de que no me haya detenido durante un proceso que termina en mi muerte es la prueba definitiva de que la muerte no puede ser un mal. La muerte, deduce él, debe ser algo bueno, una liberación que justo en ese momento era lo correcto para él. A partir de esa certeza absoluta, su discurso cambia y adquiere un tono casi de euforia. Visualiza el más allá no como la nada oscura, sino como la mayor aventura intelectual de la historia. Imagínense poder continuar haciendo preguntas filosóficas para siempre. Expresa una emoción genuina por la posibilidad de encontrarse cara a cara con las figuras legendarias y los grandes poetas del pasado. Llega al punto de declarar, literalmente, que estaría dispuesto a morir una y otra vez si eso le garantizara poder conversar con Orfeo, Hesíodo y Homero. Ansía especialmente reunirse con figuras mitológicas como Palameres y Áyax. ¿Y qué tienen en común estos dos? Que ambos sufrieron y murieron a causa de juicios injustos. Sócrates le da la vuelta a todo y convierte la injusticia de su propia condena en un boleto de primera clase para un simposio eterno con las mentes más grandes del universo. Muestra un interés profundo en poder comparar sus propios sufrimientos con las historias de estos héroes en el más allá. Llegamos así al final de su defensa, y lo hace con una resolución pacífica que es tan potente que sigue resonando hoy en día. Se despide de quienes lo condenaron, de sus propios verdugos, sin una sola pizca de rencor o ira. Su convicción es inamovible. Confía plenamente en que a un hombre bueno no le puede suceder ningún mal, ni en esta vida ni en la otra. Está seguro de que su final no es un accidente trágico, sino algo guiado, y que los dioses jamás ignorarán ni su vida ni su legado. Todo este análisis nos deja con una reflexión bastante profunda. Al negarse a ceder ante tiranos despiadados, al negarse a rogar por su vida en el tribunal y al abrazar con total tranquilidad el silencio de su guía interior, demostró que su mente estaba completamente liberada del miedo más básico de la humanidad. Queda entonces esta gran interrogante flotando en el aire. ¿Será que la verdadera libertad requiere mirar al final de la vida con esa misma falta de miedo que este filósofo demostró hace milenios? Es algo en lo que definitivamente vale la pena pensar.